Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y listos para descubrir los secretos más jugosos de la farándula turca. Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de una pareja que sigue dando que hablar a pesar del tiempo, una pareja que nos enamoró, nos hizo soñar y de la que seguimos esperando con ansias una reconciliación. Sí, lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense. Porque el título de este vídeo es bastante explosivo, lo sé. Kerem Bürsin explota, ¿qué oculta sobre Hande Erçel? La verdad al fin. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento, esperando que alguien, finalmente, revele los secretos mejor guardados de esta relación que nos tuvo a todos en vilo. Y aunque no prometo revelar la verdad absoluta, sí les aseguro que vamos a analizar los rumores, las especulaciones y los indicios que nos han dejado a lo largo del tiempo para intentar entender qué es lo que realmente pasó. Antes de empezar, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del espectáculo y quieren estar al día de las últimas noticias de sus celebridades favoritas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, déjenos un like si este vídeo les gusta. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarremos nuestras palomitas y sumerjámonos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La historia de Kerem y Hande es una historia que comienza como un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos, exitosos y guapísimos se conocen en el set de una serie de televisión que promete ser un éxito. Sen Kalkapm o Love is in the Air, como la conocimos en muchos países, se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y no solo eso, también hizo florecer un romance que traspasó la pantalla. Desde el principio, la química entre Kerem y Hande era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indicaba que había algo más que simple amistad entre ellos. Los fans, por supuesto, no tardaron en darse cuenta y comenzaron a especular sobre la posible relación. Al principio ambos negaron los rumores, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, como suele suceder, la verdad terminó saliendo a la luz. Después de meses de especulaciones y negaciones, Kerem y Hande finalmente confirmaron su relación. Fue una explosión de alegría para sus fans, que celebraron el romance como si fuera propio. La pareja se mostraba feliz y enamorada, compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales, asistiendo juntos a eventos públicos y declarándose su amor abiertamente. Parecía que nada podía salir mal. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un giro inesperado. Después de poco más de un año de relación, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Esta vez las señales eran más evidentes que nunca. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de aparecer juntos en público y finalmente, la noticia de la ruptura fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja. La noticia obviamente fue un balde de agua fría para los fans, que no entendían qué había pasado. ¿Qué había provocado la ruptura de una de las parejas más queridas de la televisión turca? Las especulaciones comenzaron a volar, desde incompatibilidad de agendas hasta supuestas infidelidades. Pero la verdad, como suele suceder, era mucho más compleja. Y aquí es donde entramos en la parte explosiva del vídeo. ¿Qué oculta Kerem Bürsin sobre Hande Erçel? ¿Qué secretos guarda este galán turco que podrían arrojar luz sobre la verdadera razón de la ruptura? A lo largo de los meses después de la separación, Kerem ha mantenido un perfil bastante bajo en lo que respecta a su relación con Hande. Rara vez ha hablado del tema en entrevistas y cuando lo ha hecho, ha sido de manera muy diplomática, evitando entrar en detalles. Esta actitud, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos sugieren que Kerem, al ser más reservado que Hande, no se sentía cómodo con la exposición mediática de la relación. Hande, por su parte, siempre ha sido más abierta y extrovertida, compartiendo aspectos de su vida personal con sus seguidores. Esta diferencia en sus personalidades, según algunos, pudo haber generado tensiones en la pareja. La personalidad de Hande, vista como una joven más espontánea y cercana a sus fans, contrastaba con la imagen más cuidada y reflexiva que proyectaba Kerem, creando una percepción pública de desequilibrio en la relación. Este contraste, aunque no necesariamente negativo, se convirtió en un punto de análisis constante por parte de los medios y los seguidores, contribuyendo a la presión mediática que rodeaba a la pareja.
Otros rumores apuntan a que la presión del trabajo y las apretadas agendas de ambos actores fueron un factor determinante en la ruptura. Ambos estaban en la cima de sus carreras y viajaban constantemente por trabajo. Esta falta de tiempo para dedicarle a la relación, inevitablemente, pudo haberlos desgastado. Sencalcam no solo les brindó fama internacional, sino que también los catapultó a proyectos individuales que requerían su presencia en diferentes lugares y horarios. La intensidad de sus agendas profesionales, sumada a las expectativas del público y la presión mediática, pudo haber generado un estrés significativo en la relación, dificultando la comunicación y el tiempo de calidad que toda pareja necesita para prosperar. Las agendas a veces se cruzaban incluso cuando se quedaban un corto tiempo en la misma ciudad, esto hacía que el encuentro fuera más complicado. Pero quizás la teoría más intrigante es la que sugiere que Kerem podría estar protegiendo a Ande de alguna manera. Algunos creen que la ruptura pudo haber sido más dolorosa para Ande de lo que se ha hecho público y que Kerem, por respeto y cariño, ha preferido mantener silencio para no revivir el dolor. Esta teoría se sustenta en la imagen de Kerem como un caballero que busca proteger la integridad y el bienestar de quienes lo rodean. Su silencio estratégico en este contexto se interpreta como un acto de amor y consideración hacia Ande, evitando exponerla a un mayor escrutinio público y permitiéndole sanar en privado. También hay que considerar el contexto en el que se desarrolló esta relación. Tanto Kerem como Ande eran jóvenes y estaban viviendo un momento de gran intensidad en sus carreras. La fama repentina, la presión de los fans y la constante atención mediática pueden ser difíciles de manejar, incluso para las parejas más sólidas. La fama, con su brillo y sus sombras, puede ser un arma de doble filo en las relaciones sentimentales. La exposición constante, la falta de privacidad y las expectativas del público pueden ejercer una presión enorme sobre la pareja, dificultando la construcción de un vínculo sólido y duradero. En el caso de Kerem y Ande, la juventud y la inexperiencia en el manejo de la fama pueden haber exacerbado estas dificultades. Es importante recordar que al final del día, solo Kerem y Ande saben lo que realmente pasó. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y analizar la información que tenemos disponible. Pero una cosa es segura, la historia de Kerem y Ande seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, quiero invitarlos a reflexionar sobre lo siguiente: ¿realmente necesitamos saber todos los detalles de la vida privada de las celebridades? ¿No deberíamos respetar su privacidad y dejar que manejen sus relaciones personales como mejor les parezca? Creo que es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y aunque nos encanta seguir sus vidas y especular sobre sus relaciones, debemos tener cuidado de no cruzar la línea y convertirnos en invasores de su privacidad. El derecho a la intimidad es un derecho fundamental que debe ser respetado, incluso en el caso de las figuras públicas. La curiosidad del público no debe justificar la intromisión en la vida personal de los demás, especialmente cuando se trata de asuntos tan delicados como las relaciones sentimentales. En resumen, en este vídeo hemos explorado los rumores, las especulaciones y los indicios que rodean la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las posibles razones de la separación y hemos intentado entender qué es lo que Kerem podría estar ocultando sobre Hande. Pero al final del día, la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles de corazón por su tiempo, por su apoyo y por su pasión por este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Qué creen que es lo que Kerem está ocultando? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema. Y para finalizar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y sigan disfrutando del mundo del espectáculo con nosotros. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia ***. Para entender mejor la magnitud del fenómeno Kerem Hande, debemos profundizar en el impacto cultural y mediático que tuvo Sencalcam. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se expandió rápidamente a nivel global, llegando a países de Latinoamérica, Europa y Asia.
Esta expansión se debió en gran parte a la química innegable entre los protagonistas y a la trama romántica que enganchó a millones de espectadores. La serie ofrecía una visión moderna de los cuentos de hadas, con personajes carismáticos y situaciones que, aunque idealizadas, resonaban con el público. El éxito de la serie se tradujo en una enorme base de fans que seguían de cerca cada paso de Kerem y Ande, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de su vida personal, donde compartían momentos íntimos y profesionales con sus seguidores. Esta cercanía con el público generó un fuerte vínculo emocional, haciendo que los fans se sintieran parte de la relación y vivieran cada etapa con intensidad. Cuando la relación se confirmó, la alegría fue palpable en las redes sociales. Los fans crearon hashtags, editaron vídeos y compartieron mensajes de apoyo y cariño hacia la pareja. Kerem y Ande se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza, inspirando a muchos a creer en los cuentos de hadas. Sin embargo, esta idealización también tuvo su lado oscuro, ya que generó una gran presión sobre la pareja para mantener la imagen perfecta que se había construido en torno a ellos. La ruptura, por lo tanto, no fue solo un evento personal, sino un golpe para la comunidad de fans que había invertido tiempo y emociones en la relación. La decepción fue evidente en las redes sociales, donde muchos expresaron su tristeza y confusión. Algunos incluso culparon a terceros por la ruptura, alimentando teorías conspirativas y rumores infundados. Ante esta situación, Kerem y Ande optaron por mantener un silencio estratégico, evitando alimentar aún más las especulaciones y protegiendo su privacidad. Esta decisión, aunque comprensible, también generó frustración entre los fans que esperaban una explicación o una confirmación oficial de los motivos de la ruptura. El silencio de Kerem, en particular, fue interpretado por algunos como una falta de respeto hacia Ande y hacia la comunidad de fans que los había apoyado desde el principio. Sin embargo, es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos y emociones complejas. Su relación, como cualquier otra, pudo haber enfrentado desafíos y dificultades que no fueron visibles para el público. La presión de la fama, la incompatibilidad de agendas y las diferencias de personalidad pueden haber sido factores determinantes en la ruptura. Además, es posible que Kerem haya preferido mantener silencio para proteger la imagen y la reputación de Ande, evitando revelar detalles íntimos que pudieran perjudicarla. En este sentido, su silencio podría ser interpretado como un acto de amor y respeto hacia su expareja. En cuanto a las especulaciones sobre una posible reconciliación, es difícil predecir el futuro. El tiempo dirá si Kerem y Ande logran superar sus diferencias y retomar su relación. Mientras tanto, lo más importante es respetar su privacidad y dejar que manejen su vida personal como mejor les parezca. Los fans, por su parte, pueden seguir admirando su talento y apoyando sus proyectos individuales, sin presionar para una reconciliación que podría no ser posible o saludable para ambos. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde el exterior, pueden ser complejas y difíciles de mantener. La fama y la atención mediática pueden exacerbar estas dificultades, haciendo que sea aún más importante proteger la privacidad y el bienestar emocional de las personas involucradas. Al final del día, lo más importante es recordar que detrás de las celebridades hay seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. El mundo del espectáculo a menudo nos presenta versiones idealizadas de la realidad, pero es crucial recordar que la vida real es mucho más compleja y que las relaciones humanas son un proceso en constante evolución, lleno de altibajos y desafíos. Y en este contexto, el amor y el respeto deben ser siempre la guía principal.